Creo que ahora sí escribí bien. Creo que sí. Creo que sí. Vivo con el precandidato a concejal de Asunción, el doctor Juan Villalba. Voy a avisar mi otra página que va a mostrar acá. Un ratito. Porque no solamente del Buroreí tenemos que vivir, también tenemos que informarnos un poquitito de la gente que se encarga de manejar los recursos nuestros recursos, nuestra plata, nuestros impuestos. Vivo ahora en Churero.com. Hoy estuvo bastante denso el vivo de hace rato. A Michi con su ex marido, imagínense. A Michi con su ex marido se dijeron de todo. Se dijeron de absolutamente todo. Socorro. Yo me quedé estupefaciente, como diría Juan Portillo. Me quedé anonadado. Porque hablaron de demasiadas cosas. Hablaron de droga, prostitución. Hablaron de HIV. No, qué fuerte. Querían lastimarse a como dé lugar. La idea era herirse, lastimarse, pasarla, herirse uno a otro. La política no, dice Barrios, es que la mayoría pues de la gente, Barrios, la gente cretina, tiene culpa de qué tipo de país tenemos, y cada país es responsable del tipo de gobernante que tiene. Porque no nos queremos interesar en los políticos. La política no decimos. Son ellos quienes hacen y deshacen con nuestros recursos. Son ellos quienes deciden si sube o no el gas, el precio del gas, el precio de la galleta, el sueldo de la gente, el precio del combustible. Y ojalá, y cuando habláramos de política, tuviéramos gente que de verdad piense y que de verdad se preocupe. Gente que de verdad se preocupare por quién es lo que va a ser mi concejal. ¿Quién es lo que va a ser mi intendente? ¿Quién va a ser mi diputado, mi senador y quién va a ser mi presidente? Y meterte y preguntar y hincarle luego ahí. ¿Por qué te candidatas? ¿De dónde saliste? ¿Quién sos? His parece que dice. No sé cómo es en inglés eso. ¿Quién sos? Aquí en mi Spotify. Pero la gente no quiere interesarse en la política. Pero después se plaguea, después llora, que marito pea, que fulano genocida, que fulano hijo de puta, que calé porque no te vas de acá, fulano qué haces en la política, y no plagueamos, y no plagueamos, y no plagueamos. Pero cuando hay que actuar no actuamos, cuando hay que presionar no presionamos, cuando hay que ir a elegir no nos vamos. Muchas veces no, chure, ellos inventan los votos, dicen. Y es una posición muy cómoda, mía Kimo. Es una posición muy cómoda. Que vos decís, bueno, está todo arreglado, lo ya decís. Y vos te tranquilizás y entra el que entra y hace lo que quiere. Ojalá la gente de verdad se comprometiera más con lo que pasa en su país, que preguntara más y que molestara un poquito más a los políticos, ¿verdad? Más epiopean, ya poco ape, qué es lo que querés, cuál es lo que es tu proyecto y todo eso. Bueno, esta noche vamos a tener un vivo ahora enseguida con Juan Villalba. ¿Quién es Juan Villalba? Este candidato a concejal de Asunción por el movimiento de Martín Arévalo, próximo intendente de Asunción. Acá dice Lino Pereira, justamente, gracias por colaborar. Y yo tengo un poquito acá, un legajo, tengo un pedacito de documento, o flyer se llama esto, flyer, donde más o menos me explica quién es Juan Villalba, ¿verdad? Político fue y será una porquería. Porquería somos nosotros los que pensamos de esa forma, Barrio. Deberías descandidatarte, Barrio, si pensás que sos mejor que los políticos y no tirar mierda nomás. Porque la mierda que tirás es lo que tenés en tu mente y es lo que creo que sos vos. Juan Villalba es egresado del Colegio de San José Asunción de Paraguay, abogado, egresado de la Universidad Católica de Asunción, especialidad en Derecho Penal y Proceso Penal, Universidad Católica, magíster en Planificación y Conducción en Estrategia Nacional, diplomado en Gestión Pública y Servicio Comunitario en Florida International University, Miami, hello baby,
asesor de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, porque fue viceministro. Y me gustaría saber qué es lo que hace un asesor, cómo uno llega a ser asesor, cómo uno llega a ser viceministro, miembro del Consejo de la Agencia de Tránsito y Seguridad Vial en representación del Ministerio del Interior, miembro del Consejo de Senavico en representación del Ministerio del Interior, actual delegado convencional de la ANR por la seccional 39 Capital por 3 periodos, y que más dice, apoderado general de la ANR en Capital en las elecciones generales de 2008, 2013 y 2018. Polémico fue viceministro del Interior Juan Villalba. Salió del movimiento salió del grupo de los Colorados Añetete, dijo unas cuantas cosas en contra sobre el presidente, ¿verdad? Y bueno, y en su momento tuvo relevancia todo lo que dijo. Le invitamos entonces a Juan Villalba a que entre con nosotros, charlemos un poquitito, pregunten lo que quieran, le pasamos lo que quieran saber. Cada vez que hay elecciones, le repito siempre a la gente la importancia de conocer a quienes se están candidatando, saber quiénes son, saber elegir, y no porque el churero o fulano te dice, sino porque de verdad vos sentís que es el candidato que tiene que llegar. El doctor Juan Villalba, que está con nosotros, churero.com. Una vez más, volvemos con las entrevistas en la página del Chure. Juan Villalba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Freddy? Placer saludarte, un saludo para todos los que te siguen y a tus órdenes, hermano. Micrófono abierto, como te dije. Qué bueno, más que nada también agradecerte por la oportunidad de estar en mi página, y justamente quise recibir una pequeña apertura de más o menos tu currículum, de quién sos y de la importancia de que la gente se mezcle un poquitito más con la política, porque tenemos la maldita costumbre de quejarnos de la política, de no querer meternos en política, y al final son quienes deciden lo que pasa con nuestra realidad, ¿verdad, Juan Villalba? Tenés toda la razón, porque quizá ahora nosotros podamos tener un descreimiento hacia la clase política, pero después somos los primeros que sufrimos las consecuencias de la mala gestión, del mal manejo, y no nos queda más que putear como se vienen haciendo los mensajes en los respectivos programas, en los respectivos live y en cualquier tipo de conversación cotidiana que sea. Es por eso que tenemos que incentivar a que toda la población y sobre todo los jóvenes se involucren en política, que militen en política y que realmente peleen y entren a la cancha a jugar, y ahí puedan implementar lo que ellos creen conveniente para todos. Métanse, peleen, propongan, si se creen mejores que los políticos, entren a la arena. ¿Por qué, Juan, hay ese descreimiento, tremendo descreimiento en la clase política? Y mira, Freddy, muchas cosas se vienen sucediendo a lo largo de los años, y más todavía lo que se sucedió últimamente. Para mí es una cuestión totalmente imperdonable, y peor inclusive hasta que en un homicidio, que se pueda robar en época de pandemia. Eso es algo imperdonable, y que la justicia tiene que actuar de manera firme, tajante, sin contemplaciones, porque robar en pandemia, con una enfermedad en la que todavía no encontramos la solución, y más aún, entrar a jugar con el dinero de la gente pobre que necesita realmente una asistencia sanitaria básica, independientemente de todos los hechos que se dieron anteriormente en cuanto a corrupción, hacen de que muchos de esos factores colaboren para que haya un descreimiento tan grande de política, sobre todo en la clase política y la clase dirigencial, y que eso conlleve a que gente que no milite dentro de la clase política puedan acceder a ciertos cargos, inclusive sin la experiencia en la gestión institucional, para que terminen después con una gestión que resultó ser un fiasco. Te doy el claro ejemplo de Mario Ferreiro. Entonces, Mario Ferreiro, ex intendente de Asunción. Así mismo, él entró como una esperanza, como una renovación, sin trayectoria, sin militancia política. Entró como si fuese que era la luz en el fondo del túnel, y terminó procesado, imputado, renunció porque lo iban a echar, sin ningún tipo de experiencia institucional, y dejó totalmente descalabrada a la municipalidad de Asunción. Entonces, ese es un claro ejemplo de por qué necesitamos de que todos los ciudadanos, y en especial aquella franja etaria muy importante que es la juventud, se interese y se involucre en la política, para que nosotros realmente podamos tener la decisión en nuestras manos y podamos colaborar para lo que creamos conveniente. Hablaste de militancia política, pusiste a Mario Ferreiro como un fiel ejemplo de que no tenía militancia política. ¿Quién es Juan Villalba? En pocas palabras, ¿quién es Juan Villalba y cuál es la militancia que tiene en la arena política? Aparte de todo lo que ya dijiste, Freddy,
Soy un ciudadano paraguayo, asunceno, 41 años, ya con una militancia o trayectoria partidaria interna dentro de la ANR, Partido Colorado, ya de 20 años. Independientemente a que me he dedicado a forjarme académicamente, también paralelamente venía yo ya ejerciendo o ya desplegando lo que podía hacer yo dentro de la carrera política desde muy joven. Empecé desde pegar afiches, ser pegatinero, miembro de mesa, apoderado local, fui miembro de la comisión juvenil de mi seccional, después fui apoderado y hasta ahora lo soy el apoderado del partido. Fui convencional y soy convencional de mi partido ya por 3 periodos. Fui miembro o asesor de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, fui viceministro del Interior, miembro del Consejo de Senavico, miembro del Consejo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y ahora candidato a concejal por el movimiento Fuerza Auténtica Colorada que propugna la candidatura del querido amigo Martín Area. En resumen es Con eso. 41 años, con 41 años estuviste militando bastante. Aún así la gente de repente quiere criticar mucho y dice urrero, no sé qué, chupa media, chupa político. ¿Vos en cuál encasillás? ¿En cuál de todo eso de repente? ¿O no encasillás en ninguna? A todo lo que te dicen urrero, callale con los diplomas y con los cartones que tenés. Así de sencillo. Muy difícil Es que una puedas cuestión de igualar. formato. Mira, fuera de toda soberbia, te digo. Fuera de toda soberbia porque es fácil pues detrás de la pantalla o detrás de un teléfono o detrás del teclado poder escribir y decir lo que querés, pero cuando te ponen enfrente en una situación en la que tenés que proponer y ejecutar soluciones, yo te puedo asegurar que no van a tener la más mínima capacidad. Entonces, a toda la gente que dice curreros, yo les desafío a que realmente, si es que realmente tienen vocación de servicio y si es que realmente están interesados en poder proponer soluciones, que salten a la cancha y que hagan política y que propongan las soluciones y que se conviertan en los héroes. Porque si no, vamos a ser simples espectadores en la grada, pero le pones la cancha y no vas a ver ni lo que es una pelota, ¿verdad? O sea, si hacemos una comparación futbolística. Gente que no planeamos todo el tiempo, pero a la hora de verdad no actuamos ni siquiera con la responsabilidad de ir a votar, de ir a Así elegir, mismo. de participar. Así mismo, la gente ni siquiera se va a votar y después se plaguea por las autoridades que tenemos. Pero ellos tienen que tener en cuenta que el reflejo de las autoridades es el reflejo de la decadencia de la sociedad. Así es que si tenemos una sociedad decadente es porque los propios ciudadanos contribuyen para que sea decadente y no tratar de arrogarse el porcentaje de culpabilidad que le corresponde a ellos tirarle a la clase política. Es muy fácil tratar de tirar la mochila para no tener peso a cuesta, pero cuando en realidad somos nosotros los que tenemos que cargar cierto porcentaje también de esa carga. Cuando empezamos recién hablaste de gente que roba en pandemia. ¿Te referías a nuestros, principalmente a lo que sucede en nuestro país, o más bien hablas en un nivel mundial? Porque casi en todos los países hay quejas de la malversación de los recursos que tienen que ver con la pandemia. Pero lo que pasa y casos en el que se tenga que robar por la compra de tapabocas en otros países. Y acá se dio en los primeros días de la pandemia, al primer mes ya se dio. Yo no vi en otros países en el que se esté cuestionando constantemente los procesos de adquisición de equipamiento para salud pública y nos encerraron 3 a 4 meses en fase cero sin que podamos salir a la calle con tal de que ellos tengan el tiempo suficiente de poder dotar de suficiente infraestructura a nuestro sistema sanitario. Y no tuvimos la capacidad, o no tuvieron la capacidad los administradores del momento de poder dotar, y ahora tenemos todo un sistema de salud colapsado. Es por ello que yo considero de que robar en pandemia es mucho peor que asesinar, que un homicidio. Y la justicia tiene que ser implacable. El Ministerio Público tiene que perseguir, pero con toda la fuerza de la ley, a toda la gente que roba. Y eso es imperdonable, Freddy. ¿Cómo podemos hacer para que cambie esa realidad que tenemos en Paraguay, donde los corruptos casi no pagan condenas? Primero, vamos por la parte ya social, que sería el problema de fondo. A todos De aquellos que fondo. escriben, a todos aquellos que escriben, a todos aquellos que dicen urrero, seccionalero, todo eso, que se involucren en política y traten ellos de insertar dentro de la nueva forma de hacer política un nuevo andamiaje político para que a partir de ahí nosotros podamos tener un atisbo de esperanza de que podemos cambiar. Segundo, se demostró hace poco que con la presión ciudadana casi se tumbó un presidente. Tengamos el compromiso ciudadano también de poder controlar, gestionar y ser los verdaderos síndicos ciudadanos para que nosotros podamos exigir a los gobernantes
de que ellos puedan tener una gestión acorde a la necesidad que tenemos. Pero así también, tengamos también nosotros el compromiso suficiente como ciudadanos para que realmente nosotros podamos aportar lo que nos corresponde, practiquemos y insertemos, ¿no?, nosotros dentro del proceso democrático y seamos mucho más partícipes de la vida política nacional, para que el día de mañana nosotros no solamente estemos manifestando, así como envían ahora mensajes de que tal fulano es inútil, los burreros esto, los burreros aquello, pero en realidad no aportan absolutamente nada, ni siquiera para su vecino. Totalmente. Ahí dice justamente alguien, aquellos que nos llaman urreros son, dice Libero Zurdo Contreras, no tienen a ver qué dice, a ver, la idea sobre lo que opinan, dice Lino Pereira. En parte puede ser que tenga razón, en parte puede ser que tenga razón, porque si vamos por una cuestión de posición política partidaria, evidentemente vamos a tener nuestra posición contra los zurdos liberos o lo que fueren anticolorados, ¿verdad? Pero yo voy a una cuestión mucho más macro, mucho más global, que es la participación ciudadana. La participación ciudadana es fundamental independientemente a los colores. Los colores son instrumentos para poder llegar al poder, eso es el medio, es el mecanismo para poder llegar al poder, pero la participación ciudadana por encima de los colores es muy fundamental a cualquier otro tipo de actividad que se pueda hacer. ¿Hace cuánto te afiliaste al Partido Colorado? Hace 22 años. Hace mucho tiempo ya estás afiliado al Partido Colorado. Cumplí 18 años y me afilié por vocación propia. Hay una tendencia en redes ahora y un descreimiento total en redes sociales hacia este partido. Colorados nunca más. ¿Qué opinas de eso? ¿De verdad pensás que el Partido Colorado va a caer? Tenemos Partido Colorado para rato. Porque el Partido Colorado, y hablando políticamente y democráticamente, es el único partido que supo actualizarse y supo dinamizarse. Es el único partido que practica la gimnasia electoral. Es el único partido que tiene interna para renovar sus autoridades. Es el único partido que tiene interna para poder buscar espacios dentro de la torta política en los diferentes puestos. Decime otro partido que tenga internas. El Partido Liberal tiene internas medias, pero le juntaba todo y le metía en un tranvía. A los demás partidos o movimientos que conforman la concertación frente Guazú, a los demás partidos PDP y aquellos que dicen llamarse apartidarios y que aborrecen a los partidos políticos, pero que no mueven ni un solo dedo para contribuir con las convivencias ciudadanas, ni siquiera para contribuir con una galleta al vecino hambriento. Entonces, ¿qué le decimos a ellos? Lo único que le podemos decir es que se involucren en política. Y si aún así no escuchan este sano consejo, este democrático consejo, yo le digo que se pueden ir a la... Acá dice, soy colorado, pero me avergüenzo del desempeño de su referente. ¿Por qué te afiliaste al Partido Colorado a los 18 años, Juan? Porque desde chico siempre me apasionó la política. Para mí la política yo lo veo ya como un arte de apostolado. Yo a la política lo veo como un arte de servicio. Yo a la política le veo como la divisa común de la religión de la proximidad. Mira, te habla un militante político colorado que no es funcionario público. Yo toda mi vida ejercité mi profesión de abogado dentro del ámbito privado, a excepción de 1 año, 6 meses que ejercí el cargo en la gestión estatal como viceministro, ¿verdad? Amén de eso, fui. Y aún sigo haciendo política y voy a seguir haciendo política porque yo sé lo que puedo dar, yo sé lo que puedo contribuir y yo sé qué es lo que quiero, ¿verdad? Entonces, yo creo tener la suficiente altura moral y política para poder decir lo que digo porque no vivo del Estado. 41 años dijiste que tenés, ¿verdad? Así mismo. Y ya fuiste viceministro del Interior. ¿Cómo llegaste a ese lugar? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo un ciudadano puede ser viceministro tan joven del Interior? Y es una atribución exclusiva del presidente de la República. El presidente ¿Fuiste amigo del presidente? Sí, yo fui su apoderado general, yo fui parte del primer anillo en Capital. Mario Abdo Benítez ganó. ¿Hace cuánto lo conociste a Marito Abdo? Sí, ya desde el 2000, antes del 2015 yo ya lo conocía a Marito. Cuando nosotros estábamos... Yo escuché que farreaban juntos y eso, ¿cierto, Pico? Alguna que otra vez, pero no hay mucho para contar de eso. Porque
tenés que ser amigo del poder para llegar a esos lugares. Yo creo más bien de que depende mucho de la militancia y la trayectoria política. Mira, yo vengo, como te conté, vengo ejerciendo y haciendo política desde hace rato. Y la coyuntura conllevó a que yo a través del trabajo encomiable que vengo haciendo desde hace rato, ayudado por la capacidad intelectual y académica que se tiene, cierto activo de liderazgo, hizo de que podamos incursionar dentro de lo que era el primer anillo aquel entonces en el 2015 cuando Marito pugnó para la Junta de Gobierno y perdimos las elecciones en aquel momento, pero era el ¿De acuerdo? principio de la gran victoria que estábamos presagiando en el 2017 cuando le ganamos al movimiento Horacio Cartes. Entonces, a partir de ahí nosotros generamos un grupo mucho más fuerte, mucho más compacto, donde nosotros acuñamos y nos embanderamos con la idea de la reivindicación de la dirigencia de base, de la reivindicación social, de la reivindicación de la buena gestión, en fin, muchos otros ideales que después con el tiempo parece que la banda presidencial hizo de que él se apartara de ese camino. En un lenguaje más sencillo, ¿qué es lo que significa dirigencia de base? ¿Por qué le das énfasis a la dirigencia de base? Y le doy un énfasis muy especial, Churero, porque mira que la gente escribe guerrero, seccionalero. Yo le puedo apostar a cualquiera que esté opinando de esa manera que ni el 1% de lo que un seccionalero hace en cuanto a gestión social, aquel que lo está criticando hizo. Yo le puedo apostar que aquel que está criticando no llegó ni siquiera a hacer gestión para poder comprarle una Novalgina a una persona necesitada, que es un servicio que lo hace de manera solidaria aquel seccionalero. Aquel vecino fallecido de bajos recursos que murió por falta de medicamentos o por falta de infraestructura social, es el seccionalero quien le consigue el ataúd para poder tener por lo menos una sepultura digna. Y aquel que dice burrero ahí por el mensaje o por cualquier otro tipo de medio, yo te puedo apostar que ni siquiera ha hecho una gestión de pésame a aquel prójimo necesitado que ha fallecido una vez. Es por eso que yo vuelvo a insistir y vuelvo a reiterar. La vocación de servicio se engloba en la palabra seccionalero. Y seccionalero no significa ser dirigente de base que apenas tiene sexto grado. Acá te habla un dirigente de base que se fue a estudiar a los Estados Unidos. Cuando hablas de gestión social en el lenguaje más sencillo para que la gente entienda, ¿qué es lo que significa gestión social que hacen los seccionaleros? Que por lo que te acabo de explicar, organizar, trabajar, hacer el trabajo de calle, gestionar recursos para su comunidad, ayudar al más necesitado, aquel que fallece, darle una estructura digna en cuanto a cajones, aquel que padece de una enfermedad, hacer las gestiones para que pueda tener acceso al sistema de salud, aquel que no tiene medicamentos, acceso a medicina, en fin, ese tipo de trabajo es el trabajo más tedioso que una persona puede hacer, pero es el más placentero, el que tiene una vocación. ¿Dirigencia de base o clientelismo político? Te doy un ejemplo de que el clientelismo no rige para ciertos sectores de la dirigencia de base. Acá tenés un ejemplo. Mira que después de salir como viceministro me han ofrecido cargos de direcciones generales y yo he rechazado, primero porque económicamente no me convenía y segundo porque políticamente no era la investidura que yo creía merecer. Entonces yo te puedo apostar de que hay mucha gente con esta misma posición política y esta misma posición cívica de que el clientelismo no es siempre Partido Colorado. Los seccionaleros que conozco solo aparecen en época electoral, dice Yanni. Puede ser, ojalá pueda conocer gente buena, gente que realmente milita en política, gente que realmente practica la vocación de servicio a sus semejantes y de esa manera pueda contribuir y pueda ayudar a que ella cambie de opinión. 1 año y medio estuviste como viceministro del Interior. Así mismo. ¿Y qué tal tu gestión cuando te tocó estar en ese lugar? Bien, ¿Qué hiciste? bien, por suerte bien, ¿verdad? A mí me tocó ser viceministro político. ¿Qué hace un viceministro? El Ministerio del Interior tiene dos viceministerios, un viceministerio de seguridad y un viceministerio político. A mí me tocó ser el viceministro político del Ministerio del Interior, en el que a mi cargo estaba la gestión municipal de todos los intendentes y la gestión gubernamental de todos los gobernadores. Hacer la gestión social y el enlace entre el Ejecutivo y todas las instituciones del Estado. O sea, yo más bien era el enlace entre todos, ¿verdad? Y sobre todo, darle un poco un énfasis, un protagonismo político al Ministerio del Interior que en otros periodos presidenciales no la tenía
y sobre todas las cosas darle un énfasis más social. Dentro de mi gestión nosotros hemos aprobado y hemos llevado a cabo un programa que se llama Seamos Ciudadanos, en el que era un programa social donde se marcaba presencia del Estado en zonas carencias y llevábamos toda la estructura del Estado, todos los servicios que presentaban o que podían cumplir todas las diferentes instituciones del Estado en zonas muy alejadas, en zonas carenciadas donde ni siquiera había camino. Entonces, de esa manera nosotros fomentábamos presencia del Estado, nosotros fomentábamos y garantizábamos servicios comunitarios en zonas donde no había, y con eso nosotros también enlazábamos y hacíamos de que la relación entre intendente y gobernadores para con el Ejecutivo sea mucho más fuerte, entre otras cosas. ¿Qué es llevar toda la estructura del Estado? ¿Qué significa eso? Y te voy a comentar, te voy a dar un ejemplo. Una vez, por ejemplo, nos fuimos a un distrito nuevo que se desprendió de Salto del Guairá, que se llama Puerto Adela. Puerto Adela es una zona totalmente inhóspita donde solamente vos ves campos y plantaciones de soja de los grandes potentados, pero había una pequeña comunidad, una pequeña aldea donde ni siquiera tenía luz. Se crea el distrito, nos vamos a hacer nosotros el trabajo de relevamiento, el trabajo de visita, el trabajo de recabar datos, y encontramos muchas necesidades. A través de lo que nosotros hicimos es llevar todas las instituciones del Estado en esa zona. Llevamos el servicio médico, llevamos el servicio de la DIVEN, llevamos el servicio COPACO, el Ministerio de Trabajo, en fin, todos los servicios que puedan prestar las instituciones del Estado, y a partir de ahí nosotros le dotábamos a esa gente de una asistencia asegurada, le dotábamos de cierta presencia del Estado para que pueda generar desarrollo, y por sobre todas las cosas que a partir de ahí ellos se puedan gestionar y puedan autosustentarse y puedan realmente convertirse en un distrito autónomo. O sea, más bien ese es el enfoque que nosotros le dábamos al Ministerio del Interior de la gestión política social, que es lo que le faltaba y nunca tuvo el ministerio, y ese es el legado que dejamos. La gente por ahí no entiende si es que no formó parte de los beneficios que generó esa acción. O sea, esa gente que salió beneficiada sí entiende la labor de ustedes. Claro, así mismo, así mismo. Y Un año y medio, uno de los errores que tuvo este gobierno y sigue teniendo es la parte comunicacional. Y ahí es uno de los la parte importantes problemas. comunicacional. Estoy a punto de llegar a eso. A ver, Juan, un gran servidor, dice, amigo, fuerza, dice, Carlos García, dice que sos un gran gestor. ¿Estuviste con el gobierno de Marito en el equipo Añetete y de un día a otro dejaste de pertenecer, dejaste de ser viceministro del Interior? ¿Qué pasó ahí? Yo ¿Renunciaste? dejé de ser viceministro del Interior, y el hecho de haber abandonado Añetete conlleva un proceso, no fue una cuestión brusca, ¿verdad? Porque era como una bolsa donde vos te ibas cargando de piedra hasta que después la piedra, la bolsa empezó a llenarse de piedra y se convirtió en una carga que ya era insostenible. Y más o menos La gente que no sabe, Colorado Añetete tiene que ver con el presidente, con Danilo Abdo, un equipo político, ¿verdad? Primero dejaste de ser viceministro y después saliste de Colorado Añetete. ¿Cómo fue? Y mira que mucha gente me cuestionaba porque yo ya no era viceministro del Interior y seguía poniendo la cara ante los medios de prensa para defender una gestión que no estaba pudiendo despegar como la de Marito. Es por eso que yo a Marito lo considero un inútil, un gran inútil, porque se le dio todas las oportunidades. Desde el primer día en que él comenzó con su gestión, era uno de los tipos en el que tenía cierta aceptación, como todos los presidentes, una alta aceptación que tenía que saber capitalizar, y que normalmente en todas las gestiones a partir del tercer año viene decayendo. Marito desde el tercer mes ya vino decayendo su popularidad por sus desaciertos, por su falta de liderazgo, por su falta de decisión, por su falta de convicción y por sobre todas las cosas, por su inoperancia, por su incompetencia y su inutilidad. Y es un tipo que no quiere... ¿Cómo? ¿Te enojaste con él, parece, che? No, lo que pasa es que su incompetencia, su inoperancia y su inutilidad nos afecta a todos, Fede. A vos también te afecta, me afecta a mí, le afecta a todo el mundo. No puede ser que un presidente de ya tenga dos crisis. ¿Sabes qué pasa? Que dentro de todas las actitudes que mencionaste, te eligió para viceministro. Claro, y fue donde tuvimos ya los primeros problemas. Yo, por ejemplo, la primera barrera que tenía para que el presidente de la República pueda escuchar las recomendaciones políticas en cuanto a avance que nosotros podíamos hacer, la primera barrera que yo tenía ya era Juan Ernesto Villamayor. Entonces Juan Ernesto se convirtió en una especie
de barrera o de coraza al presidente para que nadie llegue a él, y entonces de esa manera lo alejaba de una realidad y lo convirtió en un angelito que estaba sobre las nubes y no veía la realidad que pasaba a 3.000 metros abajo, ¿verdad? Entonces esa es una de las cuestiones en las que la burbuja o la soledad del poder hace de que te aleje de la realidad, y eso le pasó a Marito, le sigue pasando, y que casi ya le costó 2 veces el cargo, y parece que no entienden, no. A este gola no entendía con tipo cuál lo llega. A veces todo el país le clama y sigue él con su capricho. Yo creo que más bien ya es un capricho de necedad, ya es un capricho en el que ya no quiere más saber nada, lo único que espera es como aquel partido de fútbol donde se pide hora para irse. Y lastimosamente todo eso a nosotros evidentemente nos perjudica, te perjudica a vos, me perjudica a mí, le perjudica a todo el mundo, porque la falta de liderazgo del presidente de la República trae consecuencias sociales y sobre todo políticas. Juan Ernesto Villamayor fue la primera tranca, la primera traba, dijiste. No podía llegar al presidente, primero tenía que pasar por él. Sí, lo que él quería hacía pasar, así de sencillo. Y es más, Juan Ernesto Villamayor es un tipo, primero lo soberbio. Él no conoce la palabra, sabe que tenés razón, me equivoqué, discúlpame. Eso con él no va. Segundo, Juan Ernesto Villamayor es el único tipo que cree ser poseedor de la verdad absoluta. Todo lo que los demás digan no sirve, solamente lo que él dice. Y tercero, cuando vos amagás hacer algo que conlleve a una gestión medianamente aceptable, él ya cree que es un liderazgo emergente y empieza a cortar cabezas, porque le puede hacer sombra y evidentemente lo pone en peligro. Ese es Juan Ernesto Villamayor. ¿Por qué tuvo tanto poder en el entorno de Marito entonces? Y te digo, hábilmente, es un tipo muy hábil, es un tipo muy inteligente, un tipo muy capacitado, es un tipo cuya adicción convence, tiene la habilidad de la persuasión, entonces hace de que lo englobe a un tipo que no tiene liderazgo, a un tipo que no tiene inteligencia, a un tipo que no tiene la habilidad, a un tipo que no tiene la vocación de poder, a un tipo que no conoce de la gestión, a un tipo que no conoce la necesidad como Marito. Es fácil englobarlo, encerrarlo y convertirlo en un títere. Ese es Juan Ernesto Villamayor y ese es Marito. ¿Y por qué principalmente te fuiste? ¿Te tuviste vergüenza del gobierno? ¿Qué se hizo mal para que vos digas, me voy de acá, no quiero ser más viceministro? Bueno, primero yo sobreviví a la gestión de Juan Ernesto Villamayor, que intentó por todos lados sacarme, y evidentemente el presidente en ese sentido le decía, no, él es un tipo muy valioso, gracias a él ganamos un capital, es un tipo que tiene un capital político interesante, no podemos nosotros en el primer año ya bajar un viceministro porque a vos no te guste, aguantar nomás. Así era, ¿verdad? Sale Juan Ernesto Villamayor, viene Euclides Acevedo, y Juan Ernesto Villamayor empieza a conspirarme desde la presidencia de la República. Evidentemente mucho más cerca al presidente, ya siendo jefe de gabinete y secretario general, empieza ya desde ahí a manejar los hilos que por una cuestión lógica desde el Ministerio del Interior no lo podía hacer. Entonces empieza él a maquinar los cambios, empieza a maquinar quiénes son las personas que no le gustan, quiénes son los que le gustan. Pues te doy un ejemplo, aparte de que por una cuestión conspiraticia de su parte, y que bueno, entendí, la política es así, me chupé, me aguanté y no lloré, no le dije nada a nadie. Así también él le limpió a las personas que no le gustaban, que le molestaban, que de cierta manera entorpecían su gestión, y ese es lo que le pasó, por ejemplo, a Mónica Seyffardt. Mónica Seyffardt era asesora jurídica de la presidencia y era una persona que estaba muy cercana al presidente y le molestaba a Juan Ernesto. Entonces Juan Ernesto, ¿qué hace? Maniobra con el presidente de la República para sacarle de ahí y llevarla a otro cargo alejado del Ejecutivo. Y lo lleva a la magistratura. Juan Ernesto Villamayor es un tipo que te va a maquinar y te va a dar vuelta 30 veces y vos aún no te das cuenta de que ya te goleó 30 veces. Ese es Juan Ernesto Villamayor, muy hábil. Y el presidente de la República es la presa más fácil que puede tener un cazador como él, porque es un tipo incompetente, inoperante, inútil, sin liderazgo, sin decisión, y por ende es presa fácil para cualquiera medianamente inteligente. Pero habló por vos, dijiste que te defendió varias veces, que dijo que contigo se consiguió muchos electores, te defendió varias veces, dijiste. Eso fue lo que dijo Marito, pero también era una decisión política la de mantenerme. No porque me quería o porque yo era un tipo demasiado útil o indispensable para él. Pero llegó el momento en el que cuando tanto problema ya le estaba generando la conspiración hecha por Juan Ernesto Villamayor en contra mía, ya le generaba problemas de gestión a Euclides Acevedo. Entonces Euclides me llama y me dice, mira, acá tengo un proyecto de decreto en el que te van a cambiar y le van a traer a otro y te van a dar las gracias por tu servicio.
Y yo estoy atajando porque yo no quiero firmar, yo quiero contar con tu presencia. Yo le digo, cliente, te pongo a disposición mi cargo y disponer, porque evidentemente mi presencia en el Ministerio del Interior te va a generar problemas con el entorno del presidente. Y si vos sos el ministro del Interior, el ministro político por excelencia de este gabinete, vos necesitas un buen relacionamiento con el presidente y su entorno para poder llevar a cabo todos los planes, todos los proyectos que vos tenés como ministro del Interior. Entonces ahí se dio mi cambio, yo puse mi cargo a disposición, salimos, ¿verdad? Y después automáticamente el presidente, como para darme un caramelito, me dice, te vamos a nombrar a vos como interventor de Lambaré. Yo me iba a ir como intendente de Lambaré para poder hacer la gestión de auditoría, intervención, echarle al intendente de Lambaré y que después pueda subir otro intendente. Y es así de que desde la presidencia se hace mi anuncio como interventor de Lambaré y yo, al enterarme, salgo a los medios de prensa y públicamente le rechazo, ¿verdad? Así de fácil poder repartir en lugares. Che, salí de acá, te meto allá, te llevo acá. Así veo el gobierno. Así es, la política es así, pero aquel que no tiene convicciones pues, tranquilamente te va a agarrar cualquier caramelito. Pero por suerte fui criado con buenos valores y trato de seguir ese sendero. Y entonces me puedo pegar el lujo de decirle no al presidente de la República, que después me llamó y me cuestionó del por qué yo rechacé, cómo va a rechazar una propuesta del presidente, pero le dije que no me interesaba y punto, para no decirle en ese momento de que no acepto migaja o caramelito que me da un inútil como él, ¿verdad? Te enojaste mucho con él y con el partido en sí. Chavo, allí te le dijiste. Con el partido jamás, mira que yo estoy Con el militando. movimiento, perdón, con la gente de AñTT. Mira que después de eso, un gran mediador, como para poder apaciguar las aguas, y es un amigo mío, José Alberto Alderete, que me decía, Juancito, tranquilo, vamos a ver la manera de poder sobrellevar esto, nosotros necesitamos darle una estabilidad política al presidente, ayúdame en eso. Entonces yo le digo, bueno, vamos a tratar de ayudarlo una vez más al presidente. Y entonces tratamos desde el interior del partido, yo en mi condición de apoderado del partido, en mi condición de convencional, que yo había sido presidente de la anterior convención, entonces se iba a llevar adelante el proceso de cicatriz, el proceso Concordia. Entonces llevamos adelante el proceso cicatriz con José Alberto Alderete, donde la unión de los dos grandes movimientos, entre Honor Colorado y Colorado AñTT, se daba una unión pegado a saliva que no se daba con una sinceridad tal, pero por lo menos iba a contribuir en darle cierta estabilidad al presidente de la República. Y ahí surge mi primer cuestionamiento, donde yo públicamente digo en una reunión en la convención del partido, digo de que no puede ser de que nosotros, como convencionales del partido, nos estamos rompiendo el lomo aquí en la Junta de Gobierno para buscar una pseudo concordia o alianza entre los dos movimientos más fuertes para darle estabilidad al presidente de la República, pero sin embargo el presidente de la República se da el lujo de llamarle a políticos y técnicos de otro partido para gobernar con ellos. Y te doy nombre, Yucio, Fuster, Arrey, quienes se creen los paladines de la justicia, se creen los impolutos, que se creen que ellos son los únicos salvadores del mundo, pero lo único que hacen es ir a luchar al gobierno Colorado y al terminar el gobierno Colorado son tipos que se van a candidatar otra vez por su respectivo movimiento o partido en contra del partido Colorado después de haber lucrado 5 años con este inútil que tenemos. Siempre escucho esos cuestionamientos de que el presidente le eligió a gente de otro partido. Eso poco está mal. Está mal si es que dentro de tu partido no tenés alguna reserva técnica. Pero el partido Colorado, un partido de más de 2,5 millones de afiliados, los mejores técnicos, las mejores personas, las mejores personas con preparación académica, y tenemos muchas personas que constituyen la reserva moral del país. Ese pico 2,5 millones de afiliados, tenés un partido de gobierno donde no podés rescatar las mejores personas, los mejores hombres y las mejores mujeres, y te vas a traer en un partido donde en una camioneta, en una carrocería te entran todos y de eso otra vez te va a elegir. ¿Qué estabilidad política te va a dar un partidito como eso cuando tenés acá un partido poderoso que te llevó al poder, que te hizo presidente, que te sigue manteniendo en el poder y seguir gobernando con enclenque de otro partido que ni siquiera tienen la mitad de un currículo académico, ni el nivel intelectual, ni mucho menos moral que muchos hombres o mujeres del partido? Eso es lo que revienta, esa es la gota que colmó el vaso y hizo que se rompa. Las cuestiones de descreimiento o cuestiones morales están en todos los partidos, ¿verdad? Claro, así mismo, pero yo considero que hay muchas más opciones dentro de un partido centenario, dentro de un partido fuerte, poderoso, dentro del partido de gobierno y por sobre todas las cosas dentro de un partido con vocación de poder que es el Partido Colorado.
y no un partidito que siempre buscó tener un pedacito de la torta para tratar de subsistir como son los demás partidos. Y con eso no Te podemos. enojas. Te siento molesto realmente con todo lo que representa el gobierno de Marito Apto. Después tomaste la decisión, actualmente dijiste, voy a seguir activando en política. Claro, es que mi enojo no es con la institución, mi enojo no es con el Partido Colorado, mi enojo no es contra la clase política, mi enojo es contra los inútiles, contra los bandidos. Así tal cual toda la ciudadanía pueda llegar a sentir, como sentimos, como sentimos todos. Todos puteamos contra la inoperancia, la inutilidad y la falta de liderazgo del presidente. A la puta, hasta para cambiar un ministro que es un secretario da 10.000 vueltas y tiene miedo de cambiar. Ese tipo de tipo de gobernata que tiene miedo hasta de firmar y no tiene ni la capacidad ni de traerle a los mejores. Le trae a cualquier güey corneta que hay, yo te puedo apostar que nosotros con 10 carpetas que presentemos acá, nosotros tenemos mucho mejor currículum y presentación que un exponente de un partidito que se pueda dar. Entonces, ni con eso nos sabe hacer política. Entonces, y lastimosamente, Freddy, la repercusión que tiene todo esto crea una consecuencia nefasta para todos, para vos, para mí, para todos. Y somos nosotros los que sufrimos. Entonces, la solución es que este tipo de situaciones nos insufla mucho más de ánimo para poder entrar y hacer política y realmente ganar un espacio para que de ahí podamos forjar nosotros una nueva manera de hacer política. Trabajaste, yo también trabajé para, bueno, pero mi cuestión es distinta. Yo voy más por la cuestión publicitaria, ¿verdad? Pero vos laburaste porque de verdad creíste en este movimiento, en este presidente, dijiste que trabajaste bastante para que llegue donde llegó el presidente. ¿Te equivocaste, Pico? Mira, yo sigo creyendo de que en cuanto a mi convicción y en cuanto a lo que yo creí, en cuanto a mis ideales, en cuanto a mis principios y en cuanto a la bandera que nosotros en ese momento enarbolábamos, no estábamos equivocados porque eso es lo que nosotros hacíamos. Lo que nosotros en vez de equivocación tuvimos es decepción. Marito decepcionó porque resultó ser un gran malagradecido. No conmigo, yo tengo la posibilidad de poder vivir sin el cargo, pero mucha gente de esa dirigencia de base que yo te manifesté al comienzo de la entrevista, de que se rompió el lomo, que dio hasta lo que no tenía, se jugaron, fuimos perseguidos por el cartismo en su momento. Después, nosotros cuando teníamos que acceder a poder hacer una gestión institucional, seguía la misma gente gobernando. Entonces, ya toda esa gente que le ayudó de primera hora, que le dio de comer cuando no tenía, a esa gente le despreció y se olvidó. Entonces, eso es lo que se le reclama a... Está fuerte eso que dijiste, que le despreció y le olvidó a esa gente que ahí Claro, estuvo a su lado. y claro, y es más, te digo más, la dirigencia de base del partido siempre se encuentra representada por los presidentes seccionales. Y la mayoría de los presidentes seccionales son todos unos cagones. Son unos cagones que tienen miedo, no tienen los pantalones bien puestos porque por un mísero contratito se callan cuando ellos saben perfectamente que yo tengo la razón. Me llamaban al privado, me enviaban mensajes a felicitarme por mi actitud y mi postura contra el presidente, por su anticoloradismo, pero después salían a la prensa a decir, le apoyamos al presidente, le apoyamos a este, le apoyamos a aquel. Y ejercen la lapicera del poder. En vez de contribuir con progreso a la comunidad, en vez de dotar de infraestructura al sistema de salud precario que tenemos, en vez de invertir en educación, en vez de invertir para que mejoren las condiciones de vida de todos los ciudadanos, usan la lapicera para ejercer presión política y para perseguir a correligionarios y a paraguayos. Y eso es lo que nosotros enarbolábamos con Marito en aquella oportunidad, y él hoy es peor de lo que fue el gobierno anterior en cuanto a persecución a correligionarios y a paraguayos. Así es que Marito es una decepción, hermano. Es una decepción por donde se lo mire. En algún momento dijeron que lo que vos tenías era resentimiento y acá Ale dice que estás molesto porque no recibiste parte del soquete. Es más, me ofrecen un soquete ahora y lo voy a rechazar. Ni me interesa el soquete. Si esto lo hago por una convicción propia. Por eso me estoy candidatando, por eso estoy buscando mi propio espacio político, porque por eso yo creo de que desde la concepción democrática de acceso al poder a través de la voluntad popular que es la democracia, poder implantar un sistema que yo creo que es el conveniente y que un grupo de amigos y de hermanos y correligionarios también cree que es conveniente. Y si somos aceptados o mínimamente escuchados por la ciudadanía y ganamos ese espacio, yo creo que ya vamos a estar plantando la primera bandera. Y del resentimiento me tiene sin cuidado lo que diga, ¿verdad? Ahora, es más, ya me ofrecieron ya no solamente ser intendente de Lambaré en cuanto a su intervención, me ofrecieron dirección de migraciones cuando hubo el quilombo de Ronaldinho.
iba a irme yo como presidente de la DINAC después de que hubo el quilombo de la tragada a los tapabocas de Beto Melgarejo. También me propusieron ser presidente de puerto después de que Retamoso casi desvalijó todo el puerto. O sea, y todos esos cargos rechacé porque de cierta manera yo necesito tener la libertad de poder decir lo que quiero y la libertad solo me lo otorga mi dignidad. Y yo me siento digno desde mi posición en el sector privado, pero siempre con la militancia partidaria pública. No es resentimiento, hastío, entonces lo que tenés. Claro, ñan de cuera y par, mano. Estamos todos De cansados. cuidar, Ñan de cuera y, mano. Dejo de cuera y ahí, se cuera y todo lo que escriben acá hay cuera y ahí. Así no. totalmente. ¿Quién es Juan Ernesto Villamayor para vos? Y mira, es un tipo que también decepcionó. Lastimosamente, toda la habilidad y la virtud que tiene la utilizó de manera equivocada, errónea y desviada. Si toda esa habilidad que él tiene la utilizaba mínimamente para poder hacer bien las cosas, yo te puedo asegurar de que iba a estar mucho mejor. Pero lastimosamente utilizó mal todas las virtudes que tiene. ¿Llegaste a trabajar con Patricia Zamudio? No, yo nunca fui funcionario de Petropar y en política partidaria ella nunca militó. Ella tan solo era amiga de la primera dama y hasta ahí. O sea, mientras nosotros sudábamos y buscábamos los votos, estaban los figuretti como ella tomando el tecito con la primera dama. O sea, en ese entonces las cosas del candidato, era como muchas mujeres hay. Por eso yo le valoro más a la mujer que se baja a la cancha y que hace trabajo seccionalero a que estar de figuretti ahí detrás de la primera dama tomando el tecito, el cafecito para salir en la foto. ¿Quién es Oscar Campuzano? No lo conozco. Sé que es candidato a intendente ahora también, pero no lo conozco. ¿Qué te parece la gestión de Hugo Velázquez? Ah. Uno de los principales motivos por el cual Marito sigue siendo presidente de Hugo Velázquez. ¿Sabes? Ñan de Yara si él llega a subir. Por eso no le están echando a Marito, porque el que le sigue es Hugo Velázquez, ese va a ser peor que Marito. ¿Por qué no puede ser mejor que Marito Hugo Velázquez? Ese amigo, y fíjate en sus antecedentes, fíjate su hoja de vida. Vos a mí me googleás y vas a encontrar gestión institucional en cuanto a mi ejercicio en la función. A Hugo Velázquez le googleás y vas a encontrar allá de hace 20 años ya algunas trapisonditas que te va a interesar compilar. La gestión de Euclides Acevedo, ¿qué te parece ahora? Yo lo veía muy bueno en la dicción, pero muy poca ejecutividad. Fue muy cercenado, fue muy obstaculizado él cuando fue ministro del Interior y Juan Ernesto lo bloqueaba desde allá, entonces muy poco pudo hacer como ministro del Interior. Él siendo ministro del Interior y estaba en la cadena jerárquica de la Policía Nacional, el comandante no lo respetaba a él. Y también habla de su falta de postura, porque si él era un tipo digno y con postura y con firmeza hubiese dicho, o me respeta o me voy. Y no le respetó y no se fue. Entonces es un genuflexo. Todo aquel videíto, ¿vos te acuerdas del videíto cuando él decía por Mario Aldo, frágil, esto, que aquello, chupa sangre, chupa media, cortesano, que esto, que aquello? Él se convirtió en uno de esos. Entonces si tenía postura, lo rajaba al comandante, y si no lo rajaba al comandante se iba. Entonces marcaba una posición digna, cosa que no la tiene. Y Valey Yurupe, entonces. Arnaldo Giusio, hablaste un poquito de él. Buscar su gestión como fiscal. Decime un caso que haya concluido como la gente. Hacía movimientos o allanamientos u operativos aparatosos donde él se convertía en el paladín de la justicia, en la cara visible de la honestidad. No terminó un solo caso con éxito. Todos sus casos él perdía, o por desidia procesal o por inutilidad para investigar. Y lo mismo le pasó en la Senat y lo mismo le va a pasar ahora. ¿Sos precandidato a concejal con quién? Martín Arevalo. ¿Por qué Martín Arevalo? Y porque se puso los pantalones para tomar una posición contra el presidente de la República. Él decidió no irse con el contrario del presidente, salir del presidente. Generamos un tercer espacio, un espacio autónomo, un espacio independiente, un espacio en el que nosotros tengamos la libertad de nuestra posición, de poder hacer política de la manera que nosotros creamos conveniente, de denunciar lo que tengamos que denunciar, de decir lo que tengamos que decir, sin que nos contiña absolutamente nada por detrás ni a los costados, y sin que, por sobre todas las cosas, sin que tengamos un patrón. Y eso es fundamental en política, porque en política, cuando vos sos libre, sos más peligroso que un arma. Entre Nenecho Rodríguez y Dani Centurión, ¿con quién te quedarías si no fuera Martín Arevalo, intendente de Asunción? ¿Y por qué?
Se puede, pero responder con ninguno. ¿Por qué, Pico? No, Alejo. Dani Centurión fue un cortesano vestido con trajecito. De ser un ordenanza, un mandadero a querer ser intendente es difícil. Como que un tipo que hasta 2 días antes que se cierre la fecha de inscripción de candidatura, ni él sabía que iba a ser candidato y ahora viene como el gran candidato. Él es un improvisado, hermano. Un tipo que no se preparó para ser intendente y ahora viene como la salvación. Entonces, si no tiene la preparación, si no tuvo la vocación, si no tuvo la decisión, si no tiene la libertad de decir quiero ser candidato y forjar mi propio espacio y forjar mi propio liderazgo y mi candidatura, y se le impuso por la reunión de otros grandes manguchuyuses ahí, liderados por los hermanos Samaniego, ¿verdad? Por el clan Samaniego, quienes son quienes le manejan como títere. Entonces, yo creo que como gestor municipal no va a ser. No, no porque es el candidato del presidente. No, eso ya es una condición casi segura de que su derrota está garantizada. Al estar respaldado y llevar a cuesta una bolsa bien pesada, donde le tenía al presidente de la República, le tenía ahí al vicepresidente de la República, le tenía ahí a Villamayor, le tenía ahí a todos estos ministros inoperantes que tiene, con esa sola carga hace que vaya al abismo. Es como un avión bien cargado que no tiene fuerza para despegar y no va a despegar nunca. Nenecho Rodríguez se ganó la aceptación de muchos azucenos. Es un suertudo. Porque es la primera vez que yo veo un intendente de la ciudad de Asunción en la que tiene casi 350.000 votantes y que haya sido intendente con 6.000 votos. Las paradojas de la vida y las circunstancias políticas lo llevaron ahora a ser intendente. ¿Por qué querés ser concejal y qué va a encontrar la gente con Juan Villalba en relación a los casi 500 precandidatos a concejales por el Partido Colorado? Primero porque si tengo esta intensidad y si tengo esta fuerza y si tengo los huevos para decirte ahora sin ser nada lo que te digo, imagínate lo que pueda hacer teniendo ese curul ahí. Primero. Y eso hace falta. Pero hace falta tener una posición firme pero respetuosa. Segundo, creemos tener la suficiente capacidad, militancia, trayectoria política en donde nosotros hemos adquirido varias virtudes y sobre todo la sensibilidad social, donde nosotros podemos sentir realmente la necesidad, porque es muy difícil de que una persona que nunca militó, nunca tuvo trayectoria desde un puesto público pueda sentir sensibilidad social ante la gente más pobre, ante la gente más carenciada. Y tercero, creemos nosotros de que todo este bagaje académico y la experiencia política que tenemos va a hacer de que nosotros podamos tener la posibilidad de realizar una buena gestión institucional. Es fundamental para eso. ¿Qué opinás en relación a la cantidad de precandidatos que aparecen, a quienes se les coloca así desde el ambiente farandulero, se les lleva y se les pone ahí fulano, mengano, conductor, qué sé yo, bailarín, bailarina, modelo, buscando captar la atención de la gente que está descreída de la clase política? Y mira, esa es la decadencia de la sociedad para nosotros. Ya tuvimos un ejemplo, se le trajo a un disc-jockey como intendente, ahora terminó procesado, imputado y una institución municipal desastrosa. Tuvimos una persona con una alta capacidad intelectual, pero cero gestión pública y cero sensibilidad social, y terminó como olvidado, borrado, y que casi fue condenado como Martín Burgo. Martín Burgo, ¿te acordás? En su momento vino como la gran esperanza, un tipo que recibió un Harvard, que esto, que aquello, ganó las internas, tenía más cartones que no sé quién en cuanto a títulos académicos, pero le faltó lo fundamental, la experiencia política, la trayectoria pública, la vocación de servicio y sobre todo la sensibilidad social. Y ahí está, terminó como uno de los peores intendentes y casi se fue preso. Escuché que no le dejaron gobernar. ¿Vos pensás que vas a poder desde la concejalía lograr el cambio para Asunción? Se puede, se puede. Falta compromiso y voluntad política. El compromiso es que nosotros tengamos realmente la capacidad de poder entender de que nosotros nos debemos a la ciudadanía y lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo con la ciudadanía, porque primero porque está bien y segundo porque sentimos que está bien. Y segundo, tiene que haber una voluntad política, la voluntad política de poder conversar, dialogar, consensuar y llevar adelante grandes proyectos que generen una transformación. Eso es fundamental para Asunción. Entonces, si existe eso, y si viene desde el liderazgo de un intendente que realmente quiera hacer bien las cosas, se puede llegar a hacer. Por lo menos algo en este corto periodo de gestión de 4 años,
pero proyectando a una gestión un poco más larga y duradera para llevar adelante transformaciones muy importantes. ¿Tenés algunos proyectos insignias, algunos así claves que vos decís, acá voy a meter presión? Sí, y tengo uno muy fundamental y que la gente muchas veces me critican y me dicen, no podés decir eso porque podés perder voto, pero voy a perder el voto del bandido, no voy a perder el voto de la ciudadanía. Yo hablo mucho siempre de la reingeniería administrativa de la Municipalidad de Asunción. Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, su jefatura de gobierno que viene a ser la municipalidad. Buenos Aires tiene 4 millones de habitantes. Su gran Buenos Aires tiene 12 millones de habitantes. Y la jefatura de gobierno tiene 6.500 funcionarios. Asunción tiene 600 y pico mil habitantes. Recibe por día 1,5 millones de personas por día, de lunes a viernes. Y tiene 10.000 funcionarios. ¿Te das La cuenta puta. de la desproporción que hay? Entonces, si Asunción tiene un presupuesto de 20, vamos a ver, 220 a 230 millones de dólares al año, el 90% de eso se gasta en salario, gastos rígidos. Del 10% que queda, la mitad se paga cuentas en los bancos, porque la municipalidad hace más de 10 años viene bicicleteando créditos de los bancos para pagar salario y aguinaldo en el mes de diciembre. Entonces el 5% del presupuesto se usa para pagar esas cuentas que al fin y al cabo se convierten otra vez en gastos rígidos. Y el otro que queda, que es apenas el 5%, que equivalen a 10, 11 o 12 millones de dólares al año, es para inversión pública. Entonces, ¿qué cambio, qué transformación, qué andamiaje estructural podés generar con 10 millones de dólares? Entonces, la idea es hacer una reingeniería financiera, reducir tus costos rígidos. Eso quiere decir hacer un censo de funcionarios. Y si tenés de los 10.000, 2.000 planilleros, los planilleros le rajá patada a la calle, planilleros fuera. Los planilleros vos no podés contemplar, a los planilleros vos no le podés tan siquiera tener ahí, bajo el pretexto de que te sirven políticamente para poder saciar apetencia política de ciertos líderes o ciertos sectores, ya sea del coloradismo, del liberalismo, del PDP, que también tiene funcionarios ahí, y que no se crean los impolutos, los del PDP. Y otro partido como Hagamos de Doña Purín, que también tiene, porque su señora es concejal. Entonces, al quiero fuera. Y a todos los demás funcionarios que quedan y que trabajan y que existe una superpoblación o existe una aglomeración, entonces darle funciones que te puedan generar mayores dividendos o impuestos que te ingresen. Te doy un ejemplo. Si en un departamento dentro de la municipalidad de Asunción tenemos 8 funcionarios, a 4 mandarle a fiscalizar para hacer una actualización de los catastros. Entonces, si vos al actualizar encontrar desaveniencia, aplicar la multa que se tiene que aplicar, entonces le da función al funcionario, le da una labor a ese funcionario y encima, a través de las multas, vos vas a poder recaudar impuestos que antes ni siquiera tenías presupuestado. La vez pasada escuché una barrabasada que dijo Dani Centurión cuando dice que vamos a hablar con la policía para que la policía entre dentro del jardín botánico y nos brinde seguridad. La policía no puede estar con un niñero detrás de todo el mundo para ver si es que se puede generar seguridad dentro de un ámbito privado de una institución pública. Vos, funcionario de Coreíto, depende de que en Bochaleco a tu centro recorrer. Entonces, el efecto disuasivo genera seguridad. Entonces, darle funcionalidad para generarte hermoseamiento, para generarte seguridad, para generarte de cierta manera estabilidad social y sobre todo, con la reingeniería financiera nosotros podamos obtener recursos para invertir en obras de infraestructura de la municipalidad. Ese es un eje muy importante que se tiene que dar. Te noto muy claro y como que de verdad sabes lo que querés hacer y a dónde querés llegar. Yo creo que contigo tenemos que tener vivo una vez a la semana si es posible, porque hay mucho de qué hablar contigo. Te noto convencido de lo que querés y de hastiado con el equipo o con la gente con quien trabajaste o la clase de política que estamos llevando adelante. Tenemos poco Gracias. tiempo ya para este vivo, Juan, te agradezco la confianza y tenemos que volver a hacer, abrir un poquito la cabeza a la gente. Hay demasiados temas para desglosar y de una u otra forma que la gente se vaya inmiscuyendo más en la elección de sus autoridades, de la gente que le va a representar, entre comillas. Quiero que le hable a esa gente antes que se acabe el vivo, que no creo que se corte, y que le hable de la importancia del sufragio y de por qué deben aprender a elegir. Primero, nosotros tenemos que tener el lema de que Tengo 25 segundos tengo. no debemos perder la esperanza.
Nosotros tenemos que hacer como aquel soldado que se va a morir por su patria con una sonrisa y de esa manera nosotros queremos tener contribuyentes que se vayan a pagar su impuesto con una sonrisa. Hacer sentir que el compromiso ciudadano tiene que estar por encima de cualquier tipo de apetencias personales o políticas, ya sea de algún líder o de algún